En la nueva familia de dispositivos conectados hay uno que marca claramente tendencia, el reloj, que nos permite recibir emails, ver nuestras fotos y que eventualmente nos da la hora. Luego está el producto por excelencia, el teléfono móvil. Actualmente todos los teléfonos están conectados, la amplia gama de ordenadores, todos superconectados. Una familia innovadora que apenas conocemos es la familia de las básculas de baño. Tenemos pulseras conectadas que tienen la particularidad de dar información, no solo acerca de nuestra actividad física a lo largo del día, sino también sobre la calidad de nuestro sueño, por ejemplo. Las cámaras fotográficas también están ya conectadas, ya sean reflex o compactas. Y vamos a terminar con una familia de aparatos también conectados, que es la familia del sonido. Los pequeños altavoces acústicos y las estaciones de carga, todos conectados. De hecho, los productos conectados están en clara expansión y podemos decir que prácticamente no tienen límite. No sabemos dónde parará esto. Cuando utilizamos una red inalámbrica nos encontramos en un campo electromagnético. ¿Tiene clientes que se preocupan por eso? Efectivamente, hay clientes que hacen preguntas, pero nosotros confiamos en los ingenieros. Tenemos confianza en las marcas que dosifican a niveles muy bajos para que no sean perjudiciales para la salud de las personas. En el mundo conectado, el teléfono móvil es la estrella. En Suiza, el 97% de la población de más de 16 años lo utiliza. Estos aparatos se comunican entre sí a través de antenas en una nube electromagnética que emite radiaciones de forma constante. Pero detrás del entusiasmo suscitado por esta tecnología, el debate médico y científico ha encendido las alarmas. ¿Tienen las radiaciones de la telefonía un impacto sobre nuestra salud? ¿Y de qué manera? En los últimos 10 años se han publicado millares de estudios sobre este asunto. El doctor en biología Daniel Fabre ha llevado a cabo una original investigación publicada en una revista científica de referencia dedicada a la apicultura. Su idea, colocar dos teléfonos intercomunicados, cada uno en un extremo de una colmena, y grabar los sonidos emitidos por las abejas. Es interesante hacerlo con las abejas, porque no tienen lo que nosotros llamamos efectos psicosomáticos. Pueden reaccionar o no. Un ser humano, al ver un teléfono, reacciona de forma psicosomática y puede mostrar rápidamente síntomas de encontrarse mal si se encuentra mal. La abeja no hace eso. No sabe que yo he colocado dos teléfonos móviles. Y al cabo de media hora o 3/4 de hora, las oigo reaccionar, a veces con mucha intensidad a esa perturbación. Las abejas se mueven, se ponen nerviosas y analizamos su comportamiento gracias al sonido que emite la colonia en la colmena, denominado el canto de las abejas obreras, una señal de que la colmena está siendo perturbada. ¿Qué significa eso exactamente? Esta señal es uno de los dos mensajes que la colonia tiene para dar el aviso de la enjambrazón, es decir, la marcha de la reina con una parte de la colonia fuera de la colmena. Daniel Fabre vuelve a colocar un micro el día de Año Nuevo, cuando el tráfico telefónico es más intenso. Graba el mismo sonido. Las abejas quieren abandonar la colmena, una experiencia que lleva al investigador a elaborar la siguiente hipótesis. La polución electromagnética podría explicar la desaparición de las abejas, especialmente durante los meses de diciembre, enero y febrero en invierno, cuando no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir fuera de la colmena. De las abejas, pero también de los hombres. Vincent Rouchet no ha sido siempre agricultor. Ingeniero de formación, se vio obligado a cambiar radicalmente de vida en 2013.
Yo trabajaba como técnico para las grandes operadoras de telefonía móvil. Tenía unos 15 aparatos irradiando a mi alrededor todo el día. Y fue después de aquellos 8 años de exposición directa cuando surgió mi problema. Vincent Rouchet se volvió electrohipersensible, es decir, intolerante a la irradiación electromagnética, un fenómeno similar al efecto umbral y cuyos síntomas aparecen cuando la dosis ha sido excesiva. En Suiza, una encuesta realizada por la Oficina Federal de Medio Ambiente en 2004 reveló que el 5% de la población se declaraba sensible a las ondas. En el caso de Vincent, se trata de una hipersensibilidad extremadamente fuerte. Al cabo de un cuarto de hora aproximadamente, empiezo a tener los primeros síntomas, que son leves picores en la parte posterior del cráneo, mucho cansancio, que aumenta afectando a mi visión y provocando terribles dolores de cabeza. Los factores permanentes son migrañas muy fuertes. Esto me impide trabajar, pensar o leer. Es imposible. Solo deseo una cosa: encerrarme en una habitación a oscuras y no ver nada. El espectro electromagnético abarca desde la inofensiva radiación terrestre natural hasta la radiactividad. Los campos más polémicos hoy en día son los de baja frecuencia, como las líneas de alta tensión o aparatos eléctricos, y los de alta frecuencia, como la telefonía, las antenas y el wifi, similares a los de los hornos microondas. Estas frecuencias pertenecen a la familia de las radiaciones no ionizantes y Vincent Rouchet los teme. Dejé una posición social que era excelente, con un magnífico salario. Y ahora, con la agricultura, estoy saliendo adelante con medios modestos, pero he revivido. El ingeniero no ha renunciado del todo a su antigua vida de técnico. Dedica parte de su tiempo al desminado de ordenadores a petición de un gran número de personas indispuestas por las ondas. Aquí tenemos al culpable, el módulo de alta frecuencia. Es el que genera el wifi, el Bluetooth y nos crea tantos problemas. Un simple componente electrónico del que podemos prescindir perfectamente, simplemente con una conexión por cable, y que es unas 10 veces más rápida. Las personas electrosensibles no rechazan la tecnología, piden que sea biocompatible. Aislado a 3 kilómetros de distancia de la antena emisora más cercana, Vincent Rouchet ha encontrado una solución a su problema. Pero hoy día es casi imposible sustraerse totalmente a la radiación. La telefonía móvil suiza cuenta con una red de 18.000 antenas controladas por las 3 operadoras: Sunrise, Salt y Swisscom. Suiza está ampliamente cubierta por la telefonía móvil. Por ejemplo, Swisscom tiene 5.500 antenas. Antenas grandes para cubrir toda Suiza. Y hay también microcélulas. Son pequeñas células que se utilizan en las ciudades para proporcionar la capacidad necesaria a personas que quieran transferir datos. ¿Hemos llegado actualmente al 100% de cobertura en la Suiza habitada? Más o menos el 100%, sí. Este es el aspecto que tiene la cobertura telefónica de Suiza. Con las antenas GMS de los primeros teléfonos, las de 3G y de 4G. Por tanto, estamos todos expuestos. ¿Jugamos entonces con fuego? Actualmente algunas consultas médicas están recibiendo con asiduidad un nuevo tipo de pacientes. Dígame cómo se encuentra. ¿Qué ha ocurrido desde hace un mes? Si es posible, ¿cuáles son los problemas y los síntomas que tiene hoy? Son pocos los médicos que se toman en serio la electrohipersensibilidad. Sin embargo, cerca de Neuchâtel, Nathalie Calam tiene una lista de pacientes con este trastorno que no para de aumentar. Efectivamente, cada vez más. Debemos concienciarnos de que todos somos electrosensibles, pero no todos somos electrohipersensibles, y esa es la diferencia.
sigue habiendo una gran parte de la población que tolera relativamente bien estas ondas, a diferencia de otras que comienzan a manifestar auténticos problemas de salud. Hubo un periodo que no fue fácil porque incluso mi madre y mi marido no comprendían lo que me pasaba, ni yo tampoco. No era capaz de decir qué era lo que estaba padeciendo. Y pensaba que era agotamiento. Pensaba que era una depresión o incluso algo peor. Esta paciente prefiere permanecer en el anonimato. Vive en un pueblo y tiene miedo de lo que puedan pensar sus vecinos. Es necesario comprender que padecen enfermedades que a menudo les obligan a dejar sus profesiones, les causan problemas familiares y sufren caídas en su estatus social sin una causa identificada. Esto es muy doloroso para ellos. Necesitan ser comprendidos, ser reconocidos. De hecho, yo fui el primer caso con el que se encontró mi médico. Él mismo me dijo que se sentía incapaz frente a mis problemas y que no podía ayudarme. ¿Actualmente es más fácil para un médico ignorar problemas ante los que no tiene una respuesta que ocuparse de ellos? Es mucho más fácil, porque responsabilizas del problema al paciente. Señora, son imaginaciones suyas. O vaya a ver a mi colega, el psiquiatra, o vaya a ver al reumatólogo. Él le dirá por qué sufre usted dolores. O vaya a ver a un especialista del sueño que le explicará por qué no duerme usted. Digamos que la medicina está tan fragmentada, tan especializada, que ya hay pocos médicos que tengan en cuenta los problemas de sus pacientes globalmente. Es mucho más fácil recetar algo y transferir un paciente a tus colegas que desentrañar el problema. La electrohipersensibilidad en Inglaterra está considerada una enfermedad, en Suecia una discapacidad y se considera una enfermedad física vinculada a causas medioambientales, pero en Suiza no está reconocida. Por tanto, no serán las autoridades sanitarias federales quienes nos hagan tomar conciencia del problema. Desde nuestro punto de vista, la radiación electromagnética no genera enfermedades y los aparatos considerados responsables son seguros. No vemos la necesidad de una acción urgente. Prestamos atención al tema de la radiación no ionizante y de la hipersensibilidad. Desde nuestro punto de vista, no es un objetivo prioritario. Esta toma de posición no tranquiliza a todo el mundo. Pierre Dubochet es ingeniero de telecomunicaciones. Conoce muy bien los campos electromagnéticos. Escáner en mano analiza con precisión las frecuencias invisibles de nuestro entorno. El campo magnético natural es extremadamente débil, apenas medible. En una ciudad como esta, el campo magnético artificial es unos 100 millones de veces más potente, e incluso varias veces más potente dependiendo del lugar. Las microondas empleadas por todos los aparatos inalámbricos crean un campo extremadamente variable que no se propaga como la luz. A menudo lo imaginamos uniforme dependiendo del lugar en una distancia de 1 metro o menos, donde puede haber variaciones de 10 o 20 veces en la intensidad. Lo que da lugar a la siguiente pregunta. ¿La normativa sobre emisiones actual nos protege eficazmente de la radiación electromagnética? Debemos saber que las normas se establecieron muy tardíamente, cuando todos los equipamientos eléctricos ya se habían instalado. La norma la estableció la industria, de forma que pudiera haber valores de radiación aceptables y evitar así acciones legales. Estas imágenes de la televisión noruega muestran el peso que tiene la industria en el establecimiento de las normas. La secuencia se grabó durante una reunión del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una organización que agrupa a los especialistas mundiales de las telecomunicaciones. Cuando los miembros especializados en la seguridad electromagnética revelan los nombres de sus empleadores, descubrimos lo siguiente. Motorola. Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ejército de Estados Unidos. Motorola. Alcatel. Fuerza Aérea de Estados Unidos. Nokia. France Telecom. Ericsson. Fuerza Aérea de Estados Unidos. Siemens. De hecho, se trata de representantes de la industria.
Esta organización ha realizado recomendaciones sobre los valores de exposición vinculados a la telefonía móvil. Valores que se han adoptado sin grandes modificaciones por Europa y Suiza. Las normas se determinan no de acuerdo a una protección sanitaria que asegure que no existe ningún efecto y ningún riesgo. Dicen que por encima de esos valores existe un riesgo de efecto biológico a corto plazo y han disfrazado ese mensaje diciendo que por debajo de esos valores no pasa nada. Actualmente, en la mayor parte de los países, el valor máximo de exposición a las antenas es de 61 voltios por metro. Suiza ha revisado la norma y ha añadido un principio de precaución, limitando a 6 voltios por metro la exposición en lugares considerados de uso sensible. Ello incluye las viviendas, colegios, centros de trabajo en el interior de edificios, algunas zonas de juego, pero no los espacios públicos exteriores o los lugares de paso como las estaciones de transporte. Hoy el apetito de las operadoras es cada vez más insaciable. Quieren que se elimine la restricción de 6 voltios por metro que consideran un límite para sus actividades. La demanda no deja de aumentar. Hay predicciones que aseguran que en 2020 el envío de datos a través de redes de telefonía móvil será 10 veces superior al actual. Pero es difícil construir nuevas antenas. Y ese es el motivo por el que pedimos que se eleven los límites. Porque nos hemos dado cuenta de que es más fácil mantener las antenas existentes, ya que la gente está acostumbrada y existe menos oposición. Como máximo, podremos llegar a 17 voltios por metro. 17 voltios por metro en los lugares de uso sensible supone prácticamente triplicar el límite actual. Este asunto de gran relevancia para la población quedó en manos del Parlamento Federal en diciembre de 2016. Debido a la presión de Telecom, los diputados presentan una moción pidiendo la famosa subida. El Consejo Federal acepta la moción, pero pide al Parlamento que se pronuncie. El Parlamento Nacional adopta el texto por una estrecha mayoría. Posteriormente le llega el turno al Consejo de los Estados, que tiene en sus manos la decisión final. Hemos escuchado a las operadoras de telefonía móvil. Fueron muchas y presionaron enormemente para que avanzáramos lo más rápidamente posible con esa proposición. Por otro lado, en este caso en particular, han sido realmente las personas que sufren intolerancia a la radiación no ionizante quienes nos han escrito y nos han manifestado su inquietud, su preocupación. Por un lado, las necesidades de la industria y por el otro, el estricto mantenimiento de un principio de precaución. Geraldine Savary es muy clara al respecto. Se pronunciará en contra de la moción, pero para su colega Andrea Caroni la precaución no está justificada. Estoy convencido de que el futuro de este país se va a construir sobre la infraestructura numérica y la telecomunicación es para el bienestar de todos los ciudadanos. Me encantaría vivir en un país en el que haya una tecnología potente a ese respecto. ¿La preocupación que sienten las personas que afirman ser hipersensibles constituye un sacrificio necesario para usted? No creo que sea un sacrificio. Si estuviera demostrado que existe un peligro para la salud, podríamos buscar un equilibrio, pero hay casos que parecen más bien personas hipocondríacas, enfermos imaginarios. El exconcejal Olivier Francet ha autorizado para un periodo de 16 años la instalación de antenas emisoras. Físico de formación, está abierto a esta tecnología, pero comienza a hacerse preguntas. Llevo 30 años utilizando Natel y puedo constatar que estoy bien de salud. Sin embargo, es cierto que conozco personas en mi entorno que están afectadas por la radiación electromagnética. Por tanto, tengo dudas y como científico más todavía. No podemos aumentar sin más porque exista una necesidad. Decir sí a la moción significa apoyar el desarrollo, pero votar la ley conlleva otras consecuencias. Mi voto será reservado. El debate comienza y los opositores toman la palabra. En lo que concierne a esta cuestión, yo hago acto de humildad. Considero que como Parlamento de milicia estamos casi alcanzando nuestro umbral de competencia. Es muy difícil evaluar los efectos de esta radiación.
Es muy difícil evaluar las consecuencias de nuestra decisión hoy si aumentamos la potencia de estas antenas. Han sido 4 los que se han abstenido en la toma de consideración de esta moción y yo soy uno de ellos. No estoy seguro de que la moción, que es un acto vinculante, sea la mejor de las medidas actualmente. Señor Kramer, es posible que yo vote no. Sigo teniendo dudas. Pueden votar. Y contra todo pronóstico, el Consejo de los Estados dice no. Un cambio de situación creado por los partidarios de la duda que ganan por un solo voto. La moción ha sido rechazada y queda cerrada. El aumento de potencia de las antenas emisoras queda por tanto pospuesto. Y mientras tanto, la red actual continúa creciendo. En Orbe, un proyecto de instalación de la operadora Salt ha sembrado la discordia. Van a instalar una antena en el tejado del edificio que está justo al lado del nuestro. Y la proximidad, por supuesto, me ha preocupado. He presentado un escrito de oposición al proyecto de instalación de esta antena. Jean-Daniel Besson es un ingeniero jubilado, antiguo empleado de Swisscom. Conoce perfectamente qué son las antenas emisoras y la perspectiva de que se instale una a 50 metros de su casa no le agrada. Y no está solo. Todos los vecinos que residen en las proximidades de la futura antena se han pronunciado contra la instalación. Cuando trabajaba usted para la empresa, el asunto de la seguridad, la supuesta peligrosidad de las ondas, ¿era tema de conversación? Sobre los aspectos técnicos sí, pero nunca sobre los aspectos médicos. Y es un aspecto que descubrí posteriormente. Tuve un enfrentamiento en particular con un vecino que es electrohipersensible, algo que yo ignoraba. Así que he revisado un poco mi posición. El vecino del señor Besson vive a 30 metros del inmueble donde se debería instalar la futura antena. Abogado de profesión, fue diagnosticado médicamente como electrohipersensible y debe protegerse de forma integral. Desde 2016 soy electrohipersensible. Durante el día debo vestir ropa tejida con hilos de plata para protegerme. Por la noche debo dormir en una jaula de Faraday, con un toldo de alambre de plata. Si colocaran una antena así en mi casa, el campo electromagnético sería todavía más elevado, y a una distancia tan corta, yo sería literalmente irradiado con peligro de muerte. Esto es lo que necesito para dormir. Es un toldo y una alfombra. Los dos tejidos con hilo de plata y conectados a tierra. Gracias a esto, se filtra en torno al 90% de los campos electromagnéticos de frecuencias bajas, altas e hiperfrecuencias. La protección no es total, pero esto reduce la exposición. Realmente, mi vida ha ido sufriendo cambios. Hay un antes, un periodo en el que yo no esperaba nada de todo esto, luego una pausa y más tarde, de golpe, la inmersión en un universo. Descubrí que había muchas otras personas electrohipersensibles y desde entonces no he parado de luchar para intentar no hundirme. ¿Cuáles son los síntomas que tiene usted cuando está expuesto a los campos electromagnéticos? Acúfenos extremadamente violentos. A nivel cerebral crepitan literalmente. Dolores musculares, palpitaciones cardíacas, arritmias ventriculares muy preocupantes y problemas de vértigo. Una especie de malestar general. Esta controversia a propósito de la antena de Orbe ilustra bien el punto muerto en que se encuentran con mucha frecuencia las autoridades municipales. Una operadora propone pagar un alquiler al propietario de un inmueble que acepta una antena.
El cantón estudia el proyecto y si éste respeta la normativa, invita al ayuntamiento a emitir la licencia de instalación. El ayuntamiento se encuentra, por tanto, atrapado entre el cantón y las protestas de sus vecinos. En cuanto a la operadora, Salt, en este caso, está dispuesta a defender sus intereses. La autoridad cantonal competente ha aprobado recientemente nuestra solicitud de una licencia de instalación que concierne a dicha antena Norbe. Por tanto, corresponde ahora al ayuntamiento tomar una decisión definitiva en este caso. Salt. Finalmente, ¿qué arriesga el ayuntamiento si deciden ustedes no conceder la licencia de instalación? ¿Qué sucederá con la operadora? Salt pondrá a trabajar a sus abogados con el fin de poder conseguir esta licencia de instalación, a pesar de la voluntad del ayuntamiento de no concederla. ¿Se enfrentarán ustedes finalmente a acciones legales? Nos enfrentaremos a acciones legales que muchas veces han emprendido los propios ayuntamientos y que con muchísima frecuencia también han perdido. Alain espera con ansiedad la decisión final en relación a la antena. Mientras tanto, investiga sobre los efectos de los campos electromagnéticos y trata de defender sus derechos. Me parece que uno de los derechos básicos del ser humano es el derecho a la salud. Es más, cuando las constituciones garantizan el derecho a la libertad individual, ¿qué sentido tiene para una persona como yo que ya no puede ir y venir? A día de hoy, la electrohipersensibilidad es reconocida y descrita por la Organización Mundial de la Salud, pero la relación causal con los campos electromagnéticos no se ha establecido oficialmente. En París, algunos estudios científicos han puesto de relieve este síndrome de manera objetiva. Dichos estudios fueron llevados a cabo por Dominique Belpom, oncólogo reconocido internacionalmente y experto en salud ambiental. Todos estos archivadores contienen dosieres de pacientes que acudieron a mi consulta por alguna intolerancia a los campos electromagnéticos. Es el mayor estudio a nivel mundial, con 1.500 casos examinados clínica y biológicamente durante los últimos 5 años. Los pacientes se sometieron a exámenes neurológicos y pruebas biológicas para determinar el nivel de vitaminas y proteínas. También se midió el flujo sanguíneo de su cerebro, lo que dio lugar a un descubrimiento inquietante. Observamos que algunas regiones del cerebro estaban peor irrigadas que otras, ya sea ligado a una disminución de la fluidez sanguínea debido a que los glóbulos rojos se aglutinan entre sí o simplemente por la presencia de capilares sanguíneos cerebrales anormales, debido a que la cantidad de sangre que pasa por esas zonas del cerebro es insuficiente. A partir del momento en que se produce una disminución del flujo sanguíneo en determinadas áreas del cerebro, ello acarrea una disminución del oxígeno, y cuando se produce una falta de oxígeno a nivel de las neuronas, que son las células nobles del cerebro, en una etapa inicial da lugar a una disfunción neuronal, y si la exposición a los campos electromagnéticos persiste, se produce la destrucción de las neuronas, en cuyo caso entramos en una verdadera enfermedad de Alzheimer o una enfermedad similar a la descrita por Alzheimer. Aquí tengo una ecografía Doppler cerebral normal. Una ecodoppler es una prueba de ultrasonido que permite medir la velocidad de los glóbulos rojos en los vasos intracraneales. Aquí está el lóbulo temporal derecho y aquí el lóbulo temporal izquierdo. Y como se puede apreciar, el flujo sanguíneo pasa perfectamente. Cuando la columna es de color rojo o naranja, nos indica que el flujo sanguíneo es normal. Aquí tenemos la misma ecografía en un sujeto electrohipersensible, como puede apreciarse aquí, en esta región cápsulo-talámica, que corresponde al sistema límbico. No hay paso de glóbulos rojos. Una constatación alarmante que comienza a contar con un reconocimiento cada vez mayor dentro de la comunidad científica. El informe Bioiniciativa
Un estudio que contiene más de 3.000 artículos científicos demuestra formalmente que los campos electromagnéticos son excesivamente tóxicos y entrañan riesgo de cáncer y riesgos para el sistema nervioso central. En la esclerosis múltiple existen fundadas sospechas de un origen relacionado con los campos electromagnéticos. Por tanto, la electrohipersensibilidad es solo la punta del iceberg. Existe toda una patología que gravita detrás de este primer estado biológico, que es la electrohipersensibilidad. Y este problema empieza a contar con un reconocimiento cada vez mayor por parte de la comunidad médico-científica internacional. Por la comunidad científica, pero también por la justicia. Recientemente se han dictado varias sentencias a favor de personas que sufren de sensibilidad a las ondas. En Toulouse, un tribunal ha concedido una pensión de invalidez a una mujer reconocida como electrohipersensible. En Grenoble, la justicia ha ordenado la retirada de un contador de agua conectado de nueva generación del domicilio de una mujer reconocida también como electrohipersensible. Y en Brescia, Italia, el Tribunal de Casación ha obligado al pago de una pensión de invalidez a Innocente Marcolini, un ejecutivo de negocios que contrajo un tumor debido al uso intensivo del teléfono móvil. Tenía que hablar con Estados Unidos, China, Hong Kong, a horas fijas, y tenía que negociar con entidades bancarias e instituciones financieras por teléfono. Y todo eso llevaba mucho tiempo. De modo que, como escribo con la mano derecha, utilizaba la oreja izquierda. Con la mano izquierda sostenía el móvil o el teléfono inalámbrico para poder escribir con la mano derecha y tomar notas. A menudo, las conversaciones duraban 20 minutos, media hora o 40 minutos. Cuando colgaba, tenía la oreja y la cara enrojecidas y sudaba. Innocente Marcolini pasaba 6 horas del día pegado al teléfono. Desarrolló un neuroma acústico en el oído izquierdo, un tumor benigno que en su caso tenía que ser extirpado. Se sometió a una intervención quirúrgica de la que no salió indemne. 3 meses después de la operación en la mitad de la cara, en el lado izquierdo, perdí la sensibilidad. Ya no tengo sensibilidad en este lado. Si me pellizcan no lo siento. Me afectó especialmente en el ojo, donde tuve, como se dice, una úlcera. Era un dolor insoportable. Perdón por usar este término, pero sentí deseos de suicidarme, no podía soportarlo. Incapaz de trabajar, acudió a los tribunales para obtener una pensión de invalidez, y la justicia falló a su favor. En el caso de mi enfermedad, la sentencia del Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación dice que la única causa son las ondas electromagnéticas. Este reconocimiento por la justicia es una primicia. Innocente recibe una pensión de invalidez del 80%, pero hoy en día se siente excluido. El mayor problema que tuve con este desgraciado percance fue que cambió drásticamente mi vida. Mi trabajo, mi profesión, me llenaba plenamente. Aparte del aspecto financiero y todo eso, era un trabajo que me permitía descubrir el mundo, hablar con la gente. Tenía a mis órdenes a 400 personas y nunca tuve ningún problema. Incluso hoy, después de 14 años, vienen a verme y me saludan, pero ahora... Ya no tengo la satisfacción de trabajar. Yo considero el trabajo como la realización de uno mismo. En 2011, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, una agencia de la Organización Mundial de la Salud, clasificó los campos electromagnéticos de la telefonía móvil, inalámbrica y wifi como posibles cancerígenos. Uno de los estudios más recientes sobre el cáncer ha sido patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos a través de su Programa Nacional de Toxicología.
El objetivo es estudiar ratas y ratones sometidos a la radiación de la telefonía móvil de forma continua durante 2 años. Nos pusimos en contacto con Ron Melnick, la persona que diseñó el programa de investigación y respondió a nuestras preguntas desde Connecticut. Pusimos a prueba la hipótesis de que no habría efectos biológicos y los resultados dicen que podemos refutar dicha hipótesis porque observamos efectos sobre la salud. Lo más significativo fue el aumento de tumores cerebrales, gliomas, y un aumento del schwannoma del corazón, un tumor benigno. Las células de Schwann forman las vainas de los nervios. En este caso, era en el corazón. También observamos daños en el ADN de las células cerebrales de ratas y ratones. La importancia de estos descubrimientos es su equivalencia con lo que se ha descrito en humanos. ¿Diría que el uso de la telefonía es peligroso? Yo diría que tenemos que ser conscientes de nuestra forma de utilizarla. A los niños se les debería limitar el tiempo de uso, especialmente cuando sabemos que la radiación penetra más profundamente y más intensamente en el cerebro de un niño. Un cerebro infantil en desarrollo es más vulnerable a estos agentes. Mi consejo es que hay que ser conscientes de ello y tomar medidas de precaución, como usar el altavoz, usar auriculares, enviar mensajes, excepto mientras conducimos, y tratar de mantener la antena del teléfono lejos del cuerpo. Esta constatación del riesgo de cáncer confirma los resultados de otros estudios en humanos realizados en Europa. Estudios que han vinculado la aparición de tumores al uso intensivo del teléfono móvil. No obstante, todavía hay muchos escépticos. Nadie parece dispuesto a creer que lo que tiene en sus manos comporta un riesgo potencial de cáncer. Pero ahora las pruebas científicas se acumulan en el sentido de que existe un riesgo para la salud. Los resultados del estudio son todavía parciales, pero el programa de toxicología estadounidense decidió hacerlos públicos debido a su relevancia. El informe final será publicado a finales de 2017. Sin embargo, un punto parece concitar la unanimidad. Los niños son más vulnerables que los adultos a la radiación electromagnética. En Francia, una ley prohíbe el wifi en las guarderías, pero en Suiza no hay disposiciones claras al respecto. Tanto Sonia como Karin tienen un hijo de 3 años en una escuela privada de Ginebra que ha generalizado el uso del wifi con una frecuencia cercana a 4G y luchan por reemplazar el wifi con una conexión por cable. Sonia y yo fuimos a ver al director. Ella ha estado más veces en contacto con él, puesto que yo me centré mucho en la investigación. Y lo cierto es que no ha sido nada fácil, porque cuanto más investigaba, más aumentaba mi inquietud. Y más sabiendo que cada día llevaba a mi hijo a la clase, así que no ha sido nada fácil. El director finalmente aceptó instalar el cable, pero no quiere pagar la instalación. De modo que tendremos que hacer un llamamiento a los padres para obtener los 43.000 euros que cuesta la instalación. Las que somos madres de niños pequeños, tenemos derecho a preguntarnos si no estamos exponiendo a nuestros hijos a un peligro directo cuando los llevamos a una escuela que utiliza el wifi, por ejemplo. Karin y Sonia no quisieron divulgar el nombre de la escuela a la que van sus hijos. En términos de conectividad, el sector privado prefigura la generalización de lo digital anunciado en la educación pública. La escuela Moser no acepta alumnos menores de 8 años, pero en sus aulas el wifi está presente y todos los niños tienen su tablet, lo que les permite hacer ejercicios online. Cuando la profesora nos dice que vamos a trabajar con el iPad, la verdad es que nos ponemos muy contentos. Preferimos trabajar con el iPad que escribir, pero
Además, vamos más rápido porque escribimos menos, así que avanzamos más deprisa y hacemos más ejercicios, de modo que aprendemos más. De hecho, tenemos aplicaciones para hacer ejercicios y todo. Y es más divertido. Y como es más divertido, aprendemos mejor. Todos los departamentos de educación pública de todos los países invierten en el despliegue de redes Wi-Fi en las escuelas. Eso fomenta una interacción extraordinaria que sería imposible con dispositivos por cable. Ya no estamos en esa lógica, creo. ¿Tiene usted suficiente confianza en el arsenal legislativo que regula este campo? Prefiero tener confianza, es lo que le puedo decir. Lo cierto es que me cuesta mucho imaginar que los lobbies industriales y económicos tengan tanta influencia hoy, en pleno siglo XXI, sobre los científicos y sobre la independencia de la investigación. Creo en la normativa europea actual, que decidió y decretó que teníamos la posibilidad de permitir el uso de estas herramientas, incluso entre los niños más pequeños, y que su exposición no ponía en riesgo su salud. ¿Pero podemos realmente confiar? En 2006, las universidades de Basilea y Berna analizaron cerca de 60 estudios sobre la peligrosidad del teléfono móvil. Esto fue lo que descubrieron los investigadores. Los estudios financiados por la industria observan efectos negativos sobre la salud en el 33% de los casos. Los estudios financiados con dinero público observan efectos negativos en el 82% de los casos. Conclusión: los resultados difieren dependiendo de la fuente de financiación, lo que arroja dudas sobre la independencia de los investigadores. En el Parlamento de Estrasburgo, Michelle Rivasi, diputada ecologista y doctora en biología, denuncia este fenómeno. Tenemos muchos grupos científicos formados por expertos independientes que muestran que hay efectos y operadores que publican otros estudios, financiados por ellos mismos, para sembrar la duda. Ya pasó con el tabaco. Había expertos financiados por la industria tabacalera y ahora tenemos expertos financiados por los operadores de telefonía móvil. Poderoso caballero es don dinero y nuestra salud es secundaria. Cuando surge un problema de salud, cuesta miles de millones de euros a la sociedad. Pero no queremos ocuparnos porque solo nos preocupa el efecto inmediato y miramos a corto plazo. Yo intento hacer ver que si continuamos así, todos los estudios científicos muestran que habrá un aumento de personas que serán intolerantes a los campos electromagnéticos y que debemos anticiparnos al problema y reducir los campos electromagnéticos. Nos corresponde a los diputados del Parlamento Europeo presionar a la Comisión e impulsar esta financiación para que haya una investigación independiente, porque si no, ya sabemos la conclusión. Michelle Rivasi lucha activamente por la creación de áreas blancas liberadas de la radiación electromagnética. En Suiza no hay ninguna, a excepción de este pequeño edificio cerca de Zúrich. Aquí residen una veintena de personas hipersensibles a las ondas, a los productos químicos y a otros contaminantes medioambientales. Un edificio nacido tras una larga lucha encabezada por Christian Schifferle. Esta casa es para mí una forma de reconocimiento de la electrosensibilidad y la sensibilidad a los productos químicos. Es una gran victoria, porque es el primer proyecto. Este edificio es único en Europa. Gestionado por una cooperativa, cumple con todos los requisitos que permiten llevar una vida casi normal a las personas hipersensibles. En nuestra casa hemos tenido el cuidado de utilizar la mayor cantidad posible de materiales de construcción orgánicos y saludables. La casa está protegida bajo un escudo contra la radiación electromagnética. Como muchas otras personas hipersensibles a las ondas, Christian Schifferle lo es también a los productos químicos y debe protegerse con frecuencia en el interior para evitar respirar los perfumes o el olor a detergente de sus visitantes. Pero en lo que se refiere a la radiación electromagnética se siente protegido. Aquí se puede apreciar que no hay radiación. Tenemos reglas muy estrictas. No está permitido encender el teléfono móvil. No tenemos wifi y todo está conectado por cable. En cuanto a la telefonía, solo tenemos teléfonos fijos y no hay ningún emisor en nuestra casa.
Hemos comprobado que el sistema funciona. Incluso si las sensibilidades varían mucho de una persona a otra, encontramos una solución y nos gustaría realizar otros proyectos. Sería genial. Los edificios convencionales, sin embargo, son permeables a los campos electromagnéticos. Nuestras casas están plagadas de dispositivos cuya radiación atraviesa las paredes. Así que algunas personas quieren saber a qué atenerse. Pierre Dubochet visita a la familia Breda para evaluar la intensidad de su exposición. Analizador en mano, el ingeniero mide los campos de baja frecuencia emitidos por los aparatos eléctricos y los de alta frecuencia del teléfono y la red Wi-Fi. Primera prueba con el horno microondas. Esto indica que tenemos muchas fugas. Significa que las microondas no permanecen en la caja. Vale. Y salen hacia afuera. No las sentimos necesariamente, pero están presentes a un nivel bastante elevado. Como pueden ver, se escucha perfectamente. Aquí capta un nivel de onda que todavía es lo suficientemente alto para el horno microondas. Yo diría que las personas muy sensibles podrían sentirse afectadas por este dispositivo a una distancia de 20 o 30 metros. Al lado tiene un teléfono DECT, un teléfono inalámbrico. Por el momento veo que está en la base y voy a pedirle que levante el auricular. Bien, voy a bajar el volumen. Aquí también les recomiendo que cuando no estén usando el teléfono, lo dejen en su base. Porque si lo dejan, por ejemplo, sobre la mesa por la noche y su dormitorio está lo suficientemente cerca, alrededor de su cama tendrá la radiación del teléfono DECT. ¿Eso significa que cuando llamo mi cabeza está llena de radiación por culpa del teléfono? El dispositivo emite cuando usted llama, igual que un teléfono inteligente u otros dispositivos. Así funciona esta tecnología. Ahora le toca el turno al pequeño altavoz Bluetooth. Es asombroso. Y luego a la placa de inducción que emite bajas frecuencias. En lo que se refiere a la placa, hay dos soluciones para limitar su efecto. La primera es cocinar preferiblemente en las placas del fondo, si no necesitamos usar 3 o 4 fuegos. La otra es coger el hábito de situarse un poco más alejado, incluso si no siente nada y no nota ningún efecto. Lo que hemos aprendido con la radiación electromagnética es que su efecto es acumulativo. Eso significa que durante toda nuestra vida recibimos la radiación día tras día, y cuanta más radiación recibimos, mayor es el riesgo. Nuestro cuerpo tiene una especie de efecto de memoria, y nuestra biología se cansa de compensar esas interferencias. Y tal vez al cumplir 60 o 70 años tendremos efectos sobre el sistema nervioso que son muy difíciles de controlar o mitigar con medicamentos para tener una buena calidad de vida. Me he quedado bastante impresionada, especialmente por el microondas. Por fortuna lo uso muy poco, lo cual me tranquiliza un poco. El teléfono, sin embargo, siempre lo he notado. Cuando llamo me siento muy incómoda con ese teléfono. Siempre había tenido teléfonos con cable y ahora ya casi no los encuentras, excepto en modelos antiguos. Pero creo que voy a volver a usarlos. En cambio, me costaría mucho desprenderme de mi placa de inducción y de mi iPad todavía más. Tendré que tomar decisiones. Algunas cosas las conservaré, pero hay otras que pienso eliminar sin contemplaciones. Otros consejos del ingeniero. Apagar el wifi por la noche y poner el móvil en modo avión cuando dormimos cerca del aparato. Desconectados, funcionan muy bien como despertadores por la mañana. Sostenberger no aplicó estas medidas de precaución hasta el año 2011, cuando se volvió intolerante a los campos electromagnéticos. Desde entonces, este ingeniero mecánico tuvo que aprender a adaptarse. Ha invertido miles de euros en protegerse. Blindaje de ventanas, pintura aislante de carbono en las paredes, aislamiento del circuito eléctrico, todo lo necesario para protegerse de la radiación. Su casa se ha vuelto saludable, como una isla en un mundo que cada día se antoja más hostil.
Se acabaron los cines, las exposiciones, las visitas a los museos. Cuando nuestras hijas dan representaciones teatrales en el entorno escolar, estoy excluido de facto, lo cual es bastante doloroso también. Socialmente hablando, mi papel como padre ha quedado reducido a la mínima expresión. En un momento dado nos dijimos, si nosotros no podemos ir al mundo, tendremos que hacer que el mundo venga a nosotros. Así que tratamos de enviar invitaciones. O si no tenemos más remedio que visitar a alguien, siempre decimos, tendréis que apagar el wifi y deshabilitar los teléfonos. O, por ejemplo, ¿podemos dar el paseo por donde no hay antenas de telefonía? Para mí, que me encantaba caminar, es un fastidio. O voy sola o paso de ir. Y ese es siempre mi dilema. ¿Dejo a mi marido solo en casa como un perro o hacemos algo en familia? Y si queremos hacer cosas en familia, tiene que ser aquí. El mayor impacto es a nivel profesional. He perdido 2 contratos renovables a largo plazo como trabajador autónomo. Y ya sabemos lo que eso significa. Como autónomo tienes 0 ingresos. Entonces es usted la que lleva el peso familiar. Sí, trabajo a tiempo parcial. Y tenemos que vivir los 4 con mi sueldo, sí. De modo que llevo una carga bastante pesada sobre mis hombros. Line y Marilou, por su parte, aprendieron a limitar su exposición después de los problemas de su padre. Pienso que para él debe ser bastante difícil de llevar y también para nosotras, porque obviamente nos afecta. Creo que es algo que le puede pasar a todo el mundo. Eso es lo realmente grave, en el sentido de que, de repente, alguien que está muy bien puede verse afectado y te pilla completamente por sorpresa. Ser hipersensible en un mundo conectado en pleno desarrollo es resignarse a vivir como un marginado. Del rechazo a la burla pasando por un interés sincero. Se dan todas las reacciones dependiendo de la predisposición de las personas, del contexto. A menudo, cuando me cruzo a la gente por la calle, lo más normal es el rechazo y la desconfianza. A veces también una especie de compasión. He escuchado a gente decir, si eso me ocurriera a mí pasaría de todo. De modo que te encuentras con toda la panoplia del comportamiento humano frente a lo que hace solo 5 años era una rareza, pero que por desgracia hoy lo es cada vez menos. En los albores del advenimiento del 5G, que requerirá capacidades de transmisión aún más potentes, las advertencias de la comunidad científica son cada vez más precisas. Algunos considerarán tal vez excesiva esta prudencia, pero cada vez se hace más difícil ignorar los efectos de esta tecnología. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para seguir disfrutando de ella?